Atención, detente, mira y escucha, porque ahora comienza La Fuente, donde la tele y la radio se dan la mano. Chile TV y Radio Universidad de Chile te dan la bienvenida a nuestra fuente burbujeante de información diferente. Estamos de vuelta ya con La Fuente a través de las pantallas de Chile TV y también el 102.5 Radio Universidad de Chile. El día de hoy estamos, como todos los días, regaloneando a la gente que nos escucha, que nos ve, con un nuevo libro. Negritud, género y racismo en Chile y en Suecia. Relatos entrelazados de María Emilia Tijoux, Irene Molina, Constanza Ambiado y Karina Raña. ¿Cómo puede participar? A nuestro número de WhatsApp, que aún no me aprendo, pero ya está en pantalla, si nuestro querido Darko está así, muy rápido. Más 569 29 74 86 40, más 569 29 74 86 40. Y, como todos los días martes, quiero presentarles a quien nos acompaña en el estudio. Está muy contenta, ya se está moviendo, está esperando la presentación. Es para entrar en ambiente. Nuestra querida colega, amiga periodista de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad de Chile, Mari Panchi Maldonado. Mari Panchi, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, bueno, es maravilloso este libro, es un muy bonito libro, está escrito por 4 mujeres, entre ellas María... Ahí está. María Emilia Tijoux, Irene Molina, Constanza Ambiado y Karina Raña. Es un libro de LOM Ediciones y es un trabajo que explora la relación entre el racismo y el capitalismo, con foco en las relaciones de género y las relaciones de clase y racialización. Así que ahí ustedes pueden participar en nuestro WhatsApp. Está impecable este libro. Yo me lo querría para mí, para leerlo. Yo de también. Vuelta a la casa. El WhatsApp más 569 29 74 86 40. ¿Me lo aprendí? Más 569 29 74 86 40. Bien, Jumbito. Ya, vamos al tema del día de hoy que nos convoca Mari Panchi, sí. Porque nueva ley antártica chilena, un impulso a la acción soberana del país en el continente austral. El pasado 16 de marzo entró en vigencia el Estatuto Chileno Antártico, normativa que sistematiza, armoniza y moderniza la abundante regulación de la República de Chile sobre la materia, más de 300 leyes y reglamentos dictados desde 1843 al presente. Para profundizar más en aquello, estamos con Luis Valentín Ferrada Walker, director del Programa de Estudios Antárticos y académico del Departamento de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, investigador principal del Instituto Milenio Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos y Subantárticos e investigador adscrito al Instituto de Ecología y Biodiversidad. Luis, bienvenido a La Fuente. Muchísimas gracias. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, Mari Panchi, muchas gracias. Profesor, a mí me parece fantástico este tema porque para nosotros, ciudadanos de a pie, la Antártica nos parece un lugar hermoso, bello, pero tampoco hay mayor conocimiento, particularmente de la importancia que tiene para Chile ser parte y tener parte de este territorio. ¿Cuál es la importancia? ¿Qué tan importante es para nosotros como chilenos, como país, tener un trozo de soberanía en estas tierras? Sí, yo creo que esto tiene que analizarse como de varios puntos de vista. Siempre estas cosas son complejas y hay distintos acercamientos. Perspectivas, ¿cierto? claro. Perspectivas, por supuesto. Entonces, lo primero que hay que decir es que tenemos que permanentemente autoconvencernos de que el territorio chileno antártico es plenamente parte del territorio de Chile. Y tenemos que fijar en nuestra mente, y esto es parte de lo que hace esta radio, lo que hace la Universidad de Chile y lo que hace el sistema educacional en general, ¿cierto? Reforzar esta idea de que Chile es uno solo desde Bisbiri al Polo Sur. Pero esto, obviamente, en un mundo como el que vivimos, está rodeado de otras complejidades. No solo porque hay otros países que también pretenden estos territorios de la Antártica y también pretenden ejercer algún grado de poder ahí, sino que además porque desde el año 1959 en adelante se ha desarrollado todo un régimen internacional para la gobernanza de estos territorios. Régimen en el cual Chile es uno de los protagonistas, es uno de los países signatarios del Tratado Antártico en 1959 y que ha ido acompañando en todo el desarrollo, porque este Tratado Antártico en el año 59 principalmente tenía que ver con garantizar la paz en la Antártica, pero después nos empezamos a preocupar del desarrollo, de la explotación sustentable de sus recursos y finalmente desde los 90 en adelante de la protección del medio ambiente. Chile ha sido un protagonista y un impulsor de todo aquello, pero claro, eso nos sienta en una mesa de negociaciones con
los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con las 10 economías más grandes del mundo. Y luego, a todo esto, por si esto ya fuera poco, las complejidades que esto tiene, vivimos en un mundo en que el cambio climático está produciendo efectos enormes, que la pérdida de la biodiversidad está afectando también a la Antártica, que la acidificación de los océanos está afectando también a la Antártica, que los microplásticos están presentes en la Antártica, que la contaminación, que el carbono negro, que cómo crece y se disminuye cada año el agujero en la capa de ozono. Entonces, ¿cómo en este mundo lleno, y si todo lo anterior fuera poco, y las complejidades geopolíticas que hoy en día vivimos con tanta fuerza, sobre todo desde la invasión de Rusia a Ucrania el año 2022, 2 países muy importantes en la Antártica, 2 países que participan en los procesos de toma de decisión, como China, no solamente acaba de inaugurar el año pasado su 5ª base, sino que ya anunció una 6ª base científica en la Antártica. Yo no estoy ni a favor ni en contra de aquello, pero son elementos que sobre la mesa de los chilenos tenemos que saber entender los alcances que eso tiene para ver, bueno, cuál es la posición de Chile en cada una de estas materias. Me gustaría recoger, profesor, algo que dijo al principio, que tiene que ver con qué se pretende este territorio. ¿Por qué es tan cotizado? ¿Por qué se pretende tanto para que la gente entienda este lugar? Yo creo que ahí hay dos cosas que son distintas. Por una parte se sabe, pero se sabe, esto no es nuevo, esto es muy, muy antiguo. Se sabe que hay muchos recursos minerales muy valiosos en la Antártica. Pero ese levantamiento ya está hecho desde los años 50. Esto es decir, se sabe que hay petróleo, se sabe que hay gas, eso se sabe. Y de alguna manera la Antártica está protegida, afortunadamente, por su propia lejanía y por la dificultad de actuar allá. Pero el cambio climático juega aquí un doble rol, porque el cambio climático, desde un punto de vista, está afectando gravemente a los ecosistemas antárticos, pero también está haciendo más vivibles o más asequibles muchas áreas en la Antártica, que hasta hace pocos años no lo eran, o era mucho más difícil. Claro. Entonces, de alguna manera, un segundo proceso que influye en esto también es el aumento demográfico. En Chile estamos discutiendo hoy en día mucho respecto a las bajas tasas de natalidad en Chile, pero en términos generales el mundo sigue creciendo. Hoy en día somos del orden de los 8.000 millones, se supone que en 25 años más, a medio siglo, vamos a ser 9.500, se supone que hacia el final de siglo pudiéramos llegar a los 11.000 millones de habitantes. Por supuesto que los países más poblados están mirando en busca de recursos. Y hay muchas de las conductas que países como China, por ejemplo, tienen en tema antártico, que más allá que a uno le guste o no le guste las actitudes que toman ciertos países, pero claro, es que si yo fuera el jefe de Estado o yo estuviera a cargo de administrar un país de la población de China, bueno, yo tengo que pensar cómo voy a alimentar a esa gente, no solamente hoy día, no solamente hoy día, sino que en los próximos años. Entonces, yo creo que todos los países, más allá de la explotación actual que hay, que está bastante regulada, tiene una visión estratégica que desgraciadamente países como Chile son escasas las miradas que hacemos en ese sentido, pero viendo cómo nos vamos cómo eventualmente vamos a futuro tener que requerir disponer de esos recursos. Profesor, entiendo que Chile llega a dominar, a ser parte de su territorio porque básicamente es como la colita de Chile, pero los otros países, ¿cómo llegaron a tener parte de estos lugares? ¿Cómo se lo repartieron? Sí. Claro, ¿cómo llegaron? ¿Cómo llegaron? Hay 7 países que pretenden o afirman reclamaciones de soberanía sobre la Antártica, no solo Chile, y cada uno de ellos tiene distintos títulos, y esto tiene que ver con la historia. Entonces, básicamente, Chile y Argentina se cuelga un poco de aquello también. Los títulos, uno de los títulos que aduce, porque tiene varios, diremos, pero uno de los títulos que aduce son los títulos históricos. Entonces, básicamente, cuando se descubre América y a continuación del descubrimiento de América y se divide el mundo entre
el Reino de Castilla y Portugal, pues bien, se trazan unas líneas de polo a polo y entonces todo el territorio antártico, al menos desde la mitad del Atlántico hasta casi completamente el Pacífico, quedaba dentro de los dominios de Castilla. Y entonces Chile pretende o aduce ser heredero de aquellos derechos históricos. Argentina tiene un título parecido. Pero la verdad es que la Antártica se incorpora propiamente al devenir mundial hacia 1820. Entonces, los países cuyos nacionales tuvieron mayor influencia en esas primeras exploraciones, que eran de caza de focas, no eran propiamente soberanas, pero nacionales de... Entonces, y esa es la razón por qué países, por ejemplo, como los noruegos, que están tan lejos, pues bien, había muchos balleneros noruegos dedicados a esto. Esa es la razón por lo que los ingleses, etc. Entonces, luego, durante el siglo XIX, y desde el XVIII y en ahí en adelante, cuando se desarrolla todo el Imperio Británico, entonces los británicos van a pretender también, y entonces esa es la razón por la que dos de las colonias británicas, hoy en día son países independientes, desde luego, pero como Australia y Nueva Zelanda también están ahí. El caso de Francia también tiene algunas expediciones en el siglo XIX, etc. Entonces, cuando de alguna manera se congela, hace tanto frío en la Antártica que todo se congela. Cuando se suspende la discusión sobre soberanía en la Antártica, y esto es básicamente en el Tratado Antártico, se dice, mire, los 7 países, no dice 7, pero todos entendemos lo que quiere decir, aquellos países que tienen derechos soberanos ya constituidos en la Antártica, el Tratado Antártico se los respetará. El problema es que había muchos otros países, entre ellos las 2 superpotencias mundiales de la época, Estados Unidos y Rusia, que no eran de los 7. Y entonces se dice, mire, aquellos países que tienen fundamentos pero que no han hecho su reclamación, bueno, podrán eventualmente hacerla. Y aquellos países que no reconocen ni los unos de nosotros podrán seguir sin reconocerla. Dejó de alguna manera el Tratado Antártico a todos contentos y el mismo. Y luego, solo para reforzar lo anterior, y luego entonces dice, mire, y además durante la vigencia del Tratado Antártico no se podrán hacer ni nuevas reclamaciones ni ampliar las existentes, etc. Entonces, de alguna manera, desde el año 59 para adelante, el Tratado Antártico entró en vigor en el 61, pero desde que se acordó el año 59 en adelante, lo que ha existido respecto a la soberanía territorial es que todos estamos de acuerdo en estar en desacuerdo respecto a los derechos eventualmente que cada uno de los países tiene. Pero los 7 países siguen siendo bastante importantes dentro de todas las distintas mediciones que se hacen sobre investigación científica, cantidad de base, lo que tú quieras. Básicamente los países que llevan adelante el sistema del Tratado Antártico son estos 7, más por supuesto Estados Unidos, Rusia y China. Chile, Argentina, Reino Unido, Noruega, Australia, Francia y Nueva Zelanda. Perfecto, estamos hablando con Luis Valentín Ferrada Walker, director del programa de estudios antárticos y académico de la Universidad de Chile. No, me voy a ahorrar al final lo digo completo nuevamente. Queremos saludar a la gente que nos está comentando hasta ahora a través de las redes sociales. Jorge Plaza, por ejemplo, me gusta mucho su programa La Fuente, es muy interesante la conversación. Él nos manda saludos desde Lampa. Por favor, haz saber lo importante del tema que están tratando, pues hoy por hoy tiene una contingencia y una importancia única. Los felicito. José Miguel Vicentela nos comenta también en redes sociales. Luis, muchas gracias. ¿Cómo era antes la regulación y cómo es ahora para Chile? ¿Cómo se modificó esta normativa? ¿Cuáles son los nuevos espacios en los que nos podemos mover? De alguna manera que coexisten, esto en Chile y en todos los países con intereses antárticos más importantes, por supuesto, pero existe una coexistencia de una normativa doméstica, es decir, normas que los propios países dictan conforme son normas constitucionales y todo aquello, y la normativa internacional. Entonces, esta dualidad, que es patente desde el Tratado Antártico en adelante, debió haber llevado a Chile, hace ya muchas décadas quizás, a revisar cómo conversaba lo uno con lo otro. Pero lo cierto es que recién la preocupación, un poquito más en un documento oficial que tú puedes encontrar que dice tenemos que ver cómo la normativa doméstica chilena conversa con la normativa internacional, recién es del año 2000, y en realidad tardó hasta el año 2007 que se diera la primera instrucción a empezar a trabajar esto, y tardó en realidad hasta el año 2011 que nos pusiéramos a trabajar de verdad. Y disculpa, no son solo las chilenas, sino que son 7 normativas domésticas que deben conversar con esta internacional. Y mucho más, porque estos 7 países, tú tienes mucha razón, tienen una característica especial en el sentido de que los 7 tienen normativa que quieren, o que
tratan en la medida... Además que en la Antártica hay un tema fáctico de no poder hacerlo, diremos, de que tanto tú controlas un territorio cubierto de hielo, diremos, pero y muy enorme, y muy grande, y muy lejos. Pero claro, hay 7 países que tienen normativa que pretende ser territorial en la Antártica. Pero muchos otros países, como Estados Unidos, por ejemplo, que no tienen normas territoriales porque no pretenden ser soberanos sobre la Antártica, tienen una enorme cantidad de normativa sobre la Antártica, solo que se aplica exclusivamente a los norteamericanos. Porque el vínculo que ellos tienen es con algunas personas que están ahí en la Antártica, que son nacionales. Entonces, en definitiva, Chile emprende a partir del año 2011 el trabajo más definitivo, se ingresa el proyecto de ley el año 14 al Congreso, se aprueba la ley el año 2020, entra en vigor el 16 de marzo del año 2021, y nos encontramos en un proceso que se ha alargado más de la cuenta quizás, de generar todos los reglamentos de la ley. Entonces la ley existe, está en vigor formalmente desde el año 21, se han dictado varios de los reglamentos, pero nos faltan, y sobre todo los que nos faltan tienen que ver con temas medioambientales, y de alguna manera hoy en día en la Antártica lo medioambiental es fundamental. Entonces, al faltar estos reglamentos, todavía hay partes de la ley que no se pueden aplicar propiamente tal, hay otras que se están aplicando desde luego. Entonces estamos en este proceso de adecuación. Un proceso que ha sido muy interesante, ha dado lugar a muchas discusiones, incluso algunos de los reglamentos que ya se dictaron han tenido que posteriormente volver a revisarse, bueno, como todo proceso de echar a andar. Pero, y esta es la esperanza, de alguna manera, de quienes trabajamos en esto, ¿no? De alguna manera, con esta ley vamos a lograr hacer conversar y aplicar de una forma coherente nuestros compromisos internacionales, sobre todo en materia de protección del medio ambiente y explotación racional o sustentable de recursos, con nuestros intereses nacionales soberanos, y el interés de Chile de controlar cuánto pasa en este territorio. Entonces, de alguna manera me parece que este es el hecho de esta ley es un hito histórico muy importante. Profesora, hace poco estábamos viendo imágenes de usted muy abrigado en la Antártica trabajando, imágenes que encontramos en su Instagram, el Instagram también del Instituto Milenio Base. ¿Qué hace Chile en este momento en la Antártica? Además de investigaciones científicas, hace muy poco el profesor Víctor Neira ha escrito un montón de papers que tienen que ver con la llegada del virus de la influenza a los mamíferos en la Antártica. Hay mucho trabajo científico en el que participan investigadores e investigadoras de la Universidad de Chile. Pero ¿qué más hace Chile ahí presente? Chile hace muchas cosas en la Antártica, en realidad tú tienes razón. Yo diría que lo primero que Chile hace, si lo ponemos en un orden de mayor o menor importancia, si tú quieres, bueno, Chile ejerce soberanía sobre la Antártica. Como Chile se levanta en la mañana y dice el territorio chileno antártico es parte íntegra y esencial de mi territorio. A mí me encantan las votaciones cuando cuentan los votos allá. Lógico, exactamente. Sí. Me encanta, es un momento favorito. Y se vota en la Antártica. Entonces lo primero que Chile hace es ejercer presencia y control en ese sector. Luego, hoy en día la actividad de los estados en la Antártica, de Chile y del resto, está de alguna manera legitimizada por la actividad científica. Entonces Chile tiene, a pesar de que somos un país solo medio en recursos y en tamaño, en estatura, Chile tiene un programa antártico muy muy sólido, liderado por el INACH, pero en el cual participa todo el mundo académico chileno. Desde luego nuestra Universidad de Chile tiene líneas de investigación muy importantes. Lo que nosotros hacemos en el Instituto Milenio Base es también muy importante, y además tiene la gracia de que congregamos a gente de distintas universidades, entonces también es un trabajo interuniversitario y interdisciplinario muy importante. Entonces Chile, en la capacidad de sus medios, por supuesto, hay programas antárticos mucho más potentes que el nuestro, pero gracias a esta coexistencia entre la soberanía o el interés soberano y la ciencia, tenemos hoy en día la capacidad de tener un nuevo rompehielos, por ejemplo, que es un buque de la Armada, que de alguna manera su funcionamiento es financiado en parte por el sector defensa, pero que es básicamente un buque científico. Yo tuve la oportunidad de participar en el primer viaje de este buque en enero de este año, y es una maravilla para la ciencia chilena poder contar con eso. Y con esto, solamente para no alargarme, y lo tercero que Chile hace
es también cooperación internacional. Entonces hay una serie de acciones que Chile hace en la Antártica, no solamente en beneficio propio, sino que en beneficio de la comunidad internacional como un todo. Yo quería preguntarle, quería salir un poquito de los estudios y de estos temas más académicos y preguntarle por su experiencia, porque lo veo ahí, como dijo Maripancho, bien abrigado, y vi un pingüino mientras había un paneo de la cámara. Estuvo cerca de las especies también, ¿no? ¿Cómo fue? Sí, pero uno no se puede acercar mucho por varias razones. Uno, porque hay normas generales de protección de las especies que tienen que ver con el medio ambiente. Entonces, tú, claro, si hay un pingüino por ahí, le puedes sacar la foto, pero hay una distancia mínima de proximidad y todo. Yo iría y me expulsarían a los 2 segundos. No, pero que el segundo tema es que el tema de la gripe aviar es un tema importante hoy en día. Tanto en aquellas capacidades que puedan tener ciertos virus de traspasarse de los animales a las personas y el cuidado personal de uno, como lo que también es más importante porque uno debe ser responsable. Entonces, ¿qué virus lleva uno en la suela de sus zapatos? Sí, claro. ¿Qué lleva? Entonces, esto de mantener las distancias es cuidado. La experiencia en el rompehielos Biel es realmente maravillosa. Un gran agradecimiento a la Armada, comandante en jefe, que tuvo la gentileza de invitarme en este primer viaje, que fue un viaje muy especial porque iban muy poca gente en términos generales, principalmente los ingenieros que habían fabricado el buque, porque era el viaje cero. Era el viaje para probar. De prueba del buque. Entonces, pero fue muy interesante las conversaciones que pudimos tener ahí, algunas charlas que pude ofrecer sobre los temas jurídicos y cómo esto se combina con lo operativo. Y yo creo que realmente ahora el desafío que tenemos, y yo sé que en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en el Ministerio de Ciencia y en el Ministerio de Defensa están trabajando en esto, es cómo sustentamos económicamente el funcionamiento del buque en los próximos años. Pero como plataforma científica, es realmente excepcional. Tiene casi la mitad de un piso dedicado exclusivamente a laboratorios oceanográficos de primer nivel, de microbiología, de macrobiología, una serie de cosas. Realmente tenemos muchos desafíos en mejorar nuestra infraestructura. No es que todo esté bien, pero sin duda alguna Chile durante los últimos años ha hecho un esfuerzo muy importante y hay que felicitarlo. Qué gran experiencia la del rompehielo. Absolutamente. Profesor, ya estamos terminando, se nos está acabando el tiempo. Nosotros vamos a sortear un libro en minutitos, pero usted también llegó con un libro nuevo acá, porque van a lanzar una... Así que lo podemos revisar mientras nuestro querido Darko prepara el sorteo. No, muéstralo tú. Además. Acá está. Estudios de Derecho Antártico 2. Ahí está el libro. Estamos presentando este libro y desde luego están todos invitados, está por ahí en las redes sociales del programa Estudio Antártico, están todos los datos. El próximo 3 de abril, ahora el día jueves, pasado mañana a las 5 de la tarde, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, estamos presentando este libro que tiene, me parece que académicamente es un libro muy, muy sólido, pero que tiene una gracia especial. Y es que básicamente los autores de este libro son exalumnos míos y es la nueva generación de juristas antárticos chilenos. Hay muchos trabajos ahí que, repito, muy importantes, pero además es gente entre 25 y 30 años, diremos, que está estrenando sus primeras armas y estamos formando una nueva generación de juristas antárticos. Este año ya estamos completando este semestre del orden de ya casi los 200 alumnos de pregrado de la Facultad de Derecho que han tomado cursos formales sobre Antártica. Tenemos desde el año 2015 ahora del orden de 50 tesis publicadas. Este ya es el 4º o 5º libro que estamos sacando. Entonces, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile estamos cumpliendo la misión que tiene la Universidad de Chile, que es trabajar por nuestro país, y creemos que este trabajo es una muestra de aquello.